¿Te imaginas darte cuenta que toda tu vida es una mentira, que tus seres queridos, tu esposa y tu mejor amigo son actores pagos dentro de una realidad que no existe, en un set televisivo donde tú eres el protagonista? Película que narra la historia de Truman, un hombre en el que desde su nacimiento su vida ha sido cuidadosamente dirigida y orquestada dentro de un set televisivo. Esta película nos plantea la forma en la que nosotros percibimos y procesamos la realidad y cómo ésta podría ser manipulada. Christoph, su director, nos deja con esta interesante frase: no puedo saber lo que piensas, pero sí puedo decirte qué pensar. Hola, mi nombre es Paula Méndez y junto a Xiomara López y Karina Rueda haremos un análisis psicológico sobre la película The Truman Show. Hola, mucho gusto, mi nombre es Karina Rueda y dando continuidad en la sustentación de esta actividad de la película del show de Truman, vamos a hablar sobre los umbrales sensoriales y la percepción subliminal. Entonces, los umbrales sensoriales son los niveles mínimos de estímulos que se requieren para que un estímulo sea detectado por nuestros sentidos. En cambio, la percepción subliminal se refiere a los estímulos que están por debajo del umbral de la percepción consciente. Entonces, es decir, que son detectados de una manera consciente, pero que pueden influir en nuestra respuesta y en nuestros comportamientos. En la película del show de Truman se ve cómo él está en un entorno que está cuidadosamente controlado por un ente externo, que son los productores de este reality o de este show que se presenta en vivo durante 24 horas. Entonces todos sus estímulos están siendo manipulados para mantenerlo él en esa ignorancia y que él actúe como o es su realidad o es su vida diaria, porque pues es en el entorno en el que él siempre ha crecido. Entonces utilizan estímulos subliminales y sugestivos para que todo su comportamiento sea de una manera inconsciente, o sea, lo hace de una manera inconsciente, pero es lo que ellos como tal están buscando que se genere dentro del espectáculo. Por ejemplo, eso lo podemos ver reflejado en los anuncios publicitarios, podemos verlo de pronto en la locación, lo podemos ver incluso en el clima. Todo está diseñado para influir en las decisiones y sus emociones para que él no lo perciba, pero realice las acciones que se requieren de una manera inconsciente. Dentro de esta película también podíamos encontrar cómo se incluían los principios de la Gestalt o la teoría de la Gestalt, por la cual pues nos sugiere que la percepción se organiza en patrones significativos y globales más que en partes aisladas. Por ejemplo, ahí veíamos en los principios lo que es proximidad y semejanza, en donde los productores utilizaban esos principios para organizar el entorno de Truman de una manera que se crea una sensación de familiaridad y coherencia. Por ejemplo, los elementos del entorno como edificios, personas, objetos, están organizados de una manera que parecen formar una realidad natural. La semejanza de los elementos visuales ayudan a Truman a percibir a las personas y objetos como parte de un mismo contexto, evitando que se noten irregularidades o inconsistencias dentro de su entorno. Otro de los principios que vemos dentro de esta película es la continuidad y la cerradura. Entonces, los diseñadores del show siguen un flujo continuo que parece tan natural para Truman que las transiciones entre escenas y eventos están diseñadas para ser suaves, evitando interrupciones bruscas que puedan generar algún tipo de sospecha. La cerradura permite que Truman perciba el entorno como completo y ordenado, incluso cuando hacen falta elementos y detalles que puedan indicar que algo no está bien. Esta percepción completa es crucial para mantener la ilusión de Truman dentro del show. En cuanto al principio de figura y fondo, en la película, los productores del show manipulan el fondo para dirigir la atención de Truman. Entonces, los objetos importantes como anuncios o eventos claves se destacan frente al fondo para parecer menos relevantes. Por ejemplo, los anuncios de productos y los eventos importantes están diseñados para captar su atención, mientras que los elementos menos importantes se mantienen en el fondo. En la escena, por ejemplo, donde Truman se quería escapar, los productores intervienen tratando de manipular su entorno con el fin de que el personaje pues cambie de opinión, cambie de decisión. Pues emplean para ello diferentes tipos de objetos o situaciones no reales.
En la escenografía se ve cómo se produce un cambio climático, cómo se producen incendios forestales, accidentes en plantas, entre muchas cosas, con el fin de alterar la decisión que Truman quiere tomar en ese momento. Ya con esto, pues le doy paso a mis compañeras para seguir profundizando en los temas que vamos a hablar en esta sustentación. Vamos a hacer un pequeño análisis sobre los tipos de funciones según Solver y Matter, en donde encontramos la atención sostenida, selectiva, dividida y alternante, relacionándolas en la película The Truman Show. La atención sostenida busca mantener la concentración en un tiempo de periodo prolongado. En la película de Truman podemos observar que todos los productores mantienen la concentración alineada de Truman, haciendo que él tenga una vida cotidiana y no se distraiga, que no tenga la posibilidad de pronto de darse cuenta que está en una simulación. También podemos observarlo en los televidentes que tienen acceso a las 24 horas al programa y ellos sostienen esta... Para los televidentes resulta irresistible ver el drama y la comedia que suceden dentro de una vida cotidiana de una persona que está siendo observada a las 24 horas. Perturbador. Atención selectiva según Ballesteros. Él nos dice que nos permite procesar información relevante suprimiendo información irrelevante. Esto simultáneamente dentro de un campo visual donde nosotros no logramos ignorar completamente la información no relevante para nosotros. ¿Qué quiere decir? En el programa constantemente ocurren anuncios publicitarios, propagandas, en donde Truman se ve en esa atención selectiva y trata de identificar que todo esto hace parte de su vida cotidiana, ignorando pues así que es parte de un programa de televisión. La capacidad de cambiar el foco de atención y moverse entre unas tareas distintas es sobre lo que nos habla la atención alternante. En el programa televisivo de Truman Show es muy importante, es una clave fundamental para los productores mantener esa atención alternante en Truman, en donde se focaliza en el trabajo, en la familia, en los amigos, en diferentes tareas, haciendo que él se mantenga dentro de esta realidad y no tenga sospechas de que todo es una mentira. Y finalizo hablando sobre la atención dividida, que es esa capacidad de poder cumplir con más de una tarea simultáneamente. Cuando Truman empieza a tener dudas sobre todo lo que está pasando y empieza a ir un paso tras otro paso más cerca de la verdad, toda la línea de la producción empieza a interrumpir su proceso de investigación, por decirlo así, dándole diferentes... ¿cómo se dice? Situaciones inesperadas. Situaciones inesperadas en las que él tiene que lidiar con sus dudas y al mismo tiempo tiene que seguir el guión de él manipular también toda la situación. Entonces empieza a tener una vida así súper estresante, empieza a estar muy confundido y trata de afianzar como lo que le está pasando con lo que las sospechas que él viene trabajando. Hola, buenas tardes. Bueno, siguiendo nosotros acá con la socialización de nuestro trabajo, entonces vamos ahora a hablar sobre el tipo de memoria según Atkinson y Shiffrin. Tenemos que en el modelo se dividen en tres componentes principales. Entonces vamos a hablar sobre la memoria sensorial, que registra información proveniente de los sentidos de manera breve, y la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo, que mantiene información temporalmente, y la memoria a largo plazo, que almacena información de manera permanente y tiene una capacidad prácticamente ilimitada. ¿Qué decimos de la memoria a corto plazo? Entonces vamos a decir que durante la conversación que tenía Truman, que era el protagonista de la película, con su esposa, que ellos mantenían esa conversación, que era su esposa Mary, tenemos que debe recordar, siempre recordaba lo que ella acababa de decir, para poder responder adecuadamente. Si Mary, por ejemplo, ella mencionaba, por ejemplo, ir a un plan de fin de semana, Truman utilizaba su memoria a corto plazo para retener esa información momentáneamente. A lo largo de su rutina diaria, Truman utilizaba su memoria a corto plazo, que era lo que él utilizaba para manejar situaciones momentáneas. Sin embargo, la manipulación de su entorno por parte de los productores de la película, que también significaba que alguna de estas interacciones podían estar diseñadas para ser olvidadas rápidamente o no cuestionadas, manteniendo la ilusión de la normalidad.
Ahora vamos a hablar sobre la memoria a largo plazo. Tenemos que estos son recuerdos que se activan y lo conllevan a cuestionar la realidad de su entorno. La manera en que estos recuerdos se almacenan y se recuperan en su memoria, que era una memoria a largo plazo, se convertía en un crucial para el desarrollo personal y su búsqueda de la verdad. La relación de Truman con su mejor amigo, que era otro personaje, que era su amigo Marlon, por ejemplo, con él era una memoria a largo plazo. A lo largo de los años habían compartido muchas experiencias y recuerdos juntos, y Truman siempre se aferraba en estos momentos pasados, que eran muy importantes para su sentido de la identidad.